La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. ¿Tienes metas, sueños, objetivos por cumplir? ¿Qué visualizas para ti en el futuro? ¿Quieres saber cómo resolver parte de estas interrogantes? Acompáñame a ver este video. Comencemos. La falta de disciplina, por más talento que una persona tenga, en algún momento hará perder las mejores oportunidades de su vida. No se trata de que tomes las oportunidades o no, cualquiera sea la forma, sino que se trata de el orden y disciplina con que hagas las cosas, porque según el pensamiento japonés es en la disciplina donde está el éxito. En la actualidad, muchas personas relacionan la palabra disciplina con castigos. Pero es importante reconocer que necesitamos disciplina para poder alcanzar lo que nos proponemos. Por eso, hablemos de la disciplina, la clave para alcanzar el éxito. Si somos capaces de controlar nuestros deseos, podríamos decir que somos disciplinados, pero va más allá. Se necesita controlar acciones de nuestro día a día para notar cambios visibles en lo que nos planteamos. Si tienes en cuenta los consejos que aquí te mencionaremos, tendrás éxito en todo lo que desees lograr. ¿Cómo desarrollar la disciplina? Elabora un plan y apégate a él. Tener siempre un plan te resultará de gran ayuda para alcanzar tus metas. Las palabras escritas no se las lleva el viento, por lo que es importante anotar tus propósitos en una libreta que se convertirá en tu fiel compañera. Dibuja en tu mente el plan de acción y llévala a la libreta según cómo pretendas establecer tus objetivos. Recuerda que tus objetivos fijados deben caracterizarse por ser específicos, medibles, alcanzables y temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que definir cada objetivo de forma clara y directa. Necesitas darle un valor numérico que te permita hacer una evaluación de tu progreso, o sea, como ejemplo. ¿Cuántas veces por semana vas a practicar o ejecutar la actividad? Es importante fijarnos objetivos alcanzables para no perder la motivación, objetivos que estén dentro de nuestras posibilidades. No montaremos un negocio y esperaremos que el primer mes obtendremos 1.000.000 en utilidades. Un objetivo debe ser temporal, o sea, con una fecha de caducidad. Porque el plan de acción debe ser una especie de compromiso contigo mismo para cumplir estos objetivos en una fecha específica. Sin ella, los objetivos se quedarán almacenados en tu mente o en el olvido. Como ejemplo, vas a entrar a un gimnasio la semana que viene, pon fecha, y cuántas libras piensas bajar en un mes. Sé constante. Para desarrollar un hábito se necesita tiempo. El trabajo duro bien hecho es muy superior al talento. Realmente no importa si eres más o menos inteligente, lo que tienes que hacer es compensar con trabajo duro y constante tu falta de inteligencia, de habilidad o de experiencia. Si no eres lo suficientemente bueno en algo, trabaja más duro, trabaja más inteligentemente y eventualmente serás muy superior al resto. Las decisiones y hábitos inteligentes, mantenidos en el tiempo con consistencia, se traducen siempre en resultados positivos. El éxito no es algo que se consigue de un día para otro. Es como si plantamos un árbol y esperamos que saliese de la noche a la mañana. Si estás esperando eso, te vas a decepcionar y vas a sentir que has fracasado. Pero si sabes que para tener éxito necesitas regarlo cada día, entonces vas a ser constante y vas a echarle un poquito de agua todos los días hasta que salga. Controla las adicciones. Aprende a controlar la adicción a la gratificación instantánea, que es la gran enemiga de la disciplina. Es muy temprano. Comenzaré la dieta después. Un dulce no va a arruinar mi dieta. Esta oferta es demasiado buena para dejarla pasar. El mes que viene empiezo a hacer ejercicio. Todas estas excusas corroen tu resolución y te alejan de tus metas. Mantente positivo. Siempre ve el lado positivo de lo que logres, de esta manera, desarrollarás más rápido la disciplina. Date cuenta de cuáles son las cosas en las que debes seguir mejorando, de esta forma, estarás cada vez más cerca de alcanzar tu meta. Aleja los pensamientos negativos. Un excelente ejercicio es escribirlos en papel y quemarlos. Piensa cuánto valor le puedes añadir a las cosas, expresa tus emociones creativamente, sean buenas o malas. Pasa tiempo con la familia y seres queridos. Recuerda que cada callejón sin salida siempre tiene una puerta escondida.
Visualiza y organiza tus pensamientos para verlos más positivos. Crea un plan para que cuando te sientas mal, acepta que hay situaciones que están fuera de tu control. Observa tu progreso. Si notas que te estás desviando de tus objetivos, recuerda que tienes un plan elaborado. Puedes repasar tus metas y lo que te motiva. No lo veas como un desperdicio de tiempo, sino como parte de tu progreso. Toda labor requiere esfuerzo, lo que hagas hoy será la diferencia del mañana. La disciplina es una cualidad difícil de cultivar, pero traerá consigo una serie de beneficios que te harán pensar que merece la pena seguir cultivándola. Así que no dejes de ponerla en práctica y logra el éxito en tu vida. ¿Y tú? ¿Cuándo comenzarás a practicar la disciplina en tu vida?